El tercer templo. Cuando hablamos del templo de Israel, estamos hablando de una ordenanza que le dio el Señor, en dónde construir el templo para Dios y exactamente cómo tendría que ser aquel templo, todos la distribución y toda la arquitectura y toda la construcción del templo, cómo tenía que ser. Jerusalén hasta el momento ha tenido dos templos. El último fue destruido cuando hace unos 2000 años atrás, cuando el Imperio Romano envió sus ejércitos y destruyó Jerusalén y mandó a los judíos como esclavos y al mundo entero. Pero en la profecía está establecido que deja entender que ese templo volverá a ser construido en los tiempos finales, en los últimos días. Mucho se habla sobre este tercer templo. Muchos dicen que lo va a construir el anticristo, otros dicen que va a ser construido a la mitad del milenio, perdón, otros dicen que va a ser construido a la mitad de la gran tribulación, otros al principio. Entonces, pero no se trata de lo que a uno le parezca o le parezca al otro. Vamos a ir en este video a lo que dice la palabra de Dios al respecto. Nosotros nos podemos llevando por lo que alguien se imagina o por lo que piensa en la gente, lo que sea más razonable, porque Dios no se va por lo razonable, Dios se va por su palabra se cumple, sea razonable o no. Vamos a ver. Conseguimos Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, cuando habla de los dos testigos que van a ver sobre la faz de la tierra. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Apocalipsis 11, versículo 1. Aquí he conseguido por primera vez que Dios habla de un templo construido en Jerusalén y entonces manda a medir ese templo. O sea, ese templo en realidad ahora no existe. Los judíos tienen ya más de 70 años en que han regresado a su tierra de Israel. Se cumplió esa profecía de que ellos iban a regresar, pero hasta ahora no han podido construir el templo porque en el lugar del templo, como todos sabemos, hay una mezquita muy importante musulmana que es la tercera mezquita más importante de la religión musulmana y que Dios la puso ahí, porque esa mezquita se va a quitar de ahí en el momento donde Dios tenga determinado que se vaya a cumplir la profecía de la construcción del tercer templo. Los judíos se visten de negro, los judíos ortodoxos se visten de negro porque ellos tienen luto, como una expresión de luto porque no tienen su templo donde adorar a Dios. La gran ignorancia del pueblo de Israel es poder ejercer su religión, pero Dios no lo permite porque ahora en este momento está interrumpida el trato de Dios con el pueblo de Israel. Está interrumpido de tal manera que no tienen templo, sin templo no pueden hacer los servicios que Dios le mandó, no pueden hacer los sacrificios de cordero, porque en este tiempo es el momento en donde Dios está obrando con los gentiles. Y entonces, cuando entre la plenitud de los gentiles, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, entonces Dios volverá a su trato con Israel, se acabará el tiempo de la gracia y comenzará nuevamente el tiempo de la ley en el trato de Dios con Israel. Y los que se queden de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, ya no estarán bajo el régimen de la gracia, sino para ser salvos tendrán que ir bajo el régimen de la ley. Para hablar bíblicamente sobre el tiempo de la construcción del tercer templo y cómo será, si será antes de la tribulación o en medio de la tribulación, tenemos que ver, hay una profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel se conoce esa profecía. No vamos a tocar esa profecía por no hacer muy largo el video, pero al final de esa profecía hay una semana que todo lo que estudiosos de la palabra de Dios coincidimos en que esa semana es la semana de la gran tribulación, la semana de donde Dios va a derramar su juicio sobre la faz de la tierra. Entonces son 7 años, es una semana de años, son 7 años en donde viene una tribulación cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra ni se verá. Entonces, cuando Daniel nos habla de esa semana 70, dice de esta manera, y por otra semana, ya habló de las 69 semanas,
donde se le va a quitar la vida al Mesías, no por sí mismo. Cristo murió al final de en las 69 semanas de esa profecía de Daniel. Ahora nos habla sobre la semana número 70 de Daniel y dice, por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Está hablando del anticristo porque habla que el mismo príncipe que destruyó a Jerusalén va a ser lo que va a continuar la segunda semana. Y de ahí se saca, porque en aquella oportunidad fue el Imperio Romano los que atacaron a Jerusalén y lo que hicieron todo ese juicio de Dios, porque fue un juicio de Dios que Dios tenía establecido contra Israel por haber despreciado su palabra, haber despreciado al Mesías. Pero entonces dice la Escritura que el mismo príncipe en las 70 semanas va a seguir. No es posible que sea la misma persona. Va a estar hablando que va a ser la misma fuerza política que se va a levantar. De ahí es que se saca de que el último imperio del anticristo vencería el resurgimiento del antiguo imperio romano. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con la comunidad económica europea, que prácticamente los países que están conformando esa comunidad económica europea eran los mismos que en la antigüedad formaban el antiguo imperio romano. Entonces dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, está hablando del anticristo. El anticristo va a hacer pacto con mucha gente, va a hacer muchos pactos, pero sabemos, dice la palabra, que no lo va a cumplir, va a ser un político traicionero, malvado. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí nos está dando una indicación muy importante sobre el templo. A la mitad de la semana, de esa semana de 7 años, o sea, los 3 años y medio, el anticristo va a hacer cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. ¿Y dónde se está haciendo eso? Es la única manera de hacer eso en el templo. En el templo que los judíos no tienen y en el templo que ellos añoran construir, pero que cuando comience esta semana de 7 años de la gran tribulación, de acuerdo a lo que nos dice esta profecía de las 70 semanas de Daniel, ese templo va a estar construido. Porque dice así, lo voy a leer lo voy a leer de nuevo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, que cuando el anticristo aparezca, va a estar el templo funcionando con el continuo sacrificio y la ofrenda. O sea, todo el escenario tiene que estar preparado para la aparición del anticristo. El anticristo no va a tener tiempo en 3 años y medio o lo que sea, no se va a dedicar a construir ningún templo como muchos piensan que va a construir un templo. Él no mira a construir templo, a él no le interesa eso. Él le interesa usurpar lo que los demás hayan ofrecido en santidad para Dios. Entonces, cuando comenzó la época de la gracia y estaba terminando la época de la ley, de la ley de Moisés, para comenzar la gracia de Jesucristo, hubo un tiempo de como que se solaparon los dos tiempos. Estaba Juan el Bautista, que era el último, hasta Juan llegaron la ley y los profetas, y estaba Jesucristo al mismo tiempo. Entonces llegó el momento en donde Juan el Bautista estaba ministrando y estaba haciendo su bautizando y Jesucristo estaba también acá. Llegó un momento en donde Juan el Bautista dijo, me conviene menguar para que él crezca, y desapareció Juan de la escena y quedó Jesús. Entonces hay un periodo de transición en donde se tocan los dos términos, y eso es lo que va a pasar acá. Cuando se acerque el momento que, para mi entender, estamos en ese momento, estamos en ese tiempo, será este año, el año que viene, 2 años, no sé, pero estamos en ese tiempo. Siguiendo con el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, leemos así: después, o sea, esto viene siendo después que el anticristo haga cesar el continuo sacrificio en el templo. Después de esto, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre él. O sea, el anticristo va a actuar en 7 años sobre la tierra, pero los primeros 3 años y medio no se va a manifestar como el anticristo. Los primeros 3 años y medio, él va a ser un político, un estadista muy conocido, muy famoso, y va a hacer muchas guerras y va
a conquistar naciones y va a traicionar. O sea, dice la escritura que va a ser un periodo de guerra terrible. De eso vamos a hablar cuando vamos a hacer un video sobre lo que es la gran tribulación a grosso modo y después la vamos a desglosar. Entonces, el anticristo va a hacer eso. ¿Sí? ¿Qué significa? Que él, después de los 3 años y medio, es donde él se va a empezar a manifestar como el anticristo, pero no completamente. Vamos a ver, hay otra parte en Daniel. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces dice, en el capítulo 12 de Daniel nos arroja un poco más de luz sobre esta profecía y dice así. Dice, vamos a leer el capítulo 12 de Daniel, versículos 11 y 12. Dice así, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, nos está refiriendo a la profecía que acabamos de leer en el capítulo 9, versículo 27. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, entonces, ¿qué pasa? El anticristo va a quitar el continuo sacrificio a los 3 años y medio, pero no se va a manifestar enseguida como el anticristo. Va a luchar contra todo lo que se llama Dios, va a hacer muchas cosas, pero él se va a manifestar como anticristo. Aquí dice muy claramente, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, lo que se llama la abominación desoladora es cuando el anticristo se siente en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y diciendo que él es Dios y usurpando el puesto de Dios. Entonces eso es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Entonces, de ese tiempo hasta ahora, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta el momento en donde se manifiesta el anticristo como tal, sentado en el templo, van a ver, dice aquí, 1290 días, son 3 años y medio, o sea, que prácticamente al final de los 7 años es que el anticristo se va a manifestar como tal. Entonces, pero dice acá la escritura, bienaventurado, dice el versículo 12 de Daniel, capítulo 12, versículo 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 45 días más, es lo que está diciendo. Estos 1300 equivale a 45 días más de los 3 años y medio. Esto nos puede dar una idea de lo fuerte que va a ser la presencia demoníaca y satánica sobre la tierra y toda la opresión que va a haber, la muerte, la desgracia, la desesperanza que va a existir, cuando habrá una bienaventuranza para los que esperen 45 días más. Ahora, ¿qué se llama esperar? ¿Será que no se quiten la vida por la presión? ¿Será que no cedan a las presiones del anticristo para que nieguen a Dios? Todo esto puede ser, porque va a ser tiempo realmente muy difíciles, bien difíciles. De acuerdo a lo que acabamos de leer, se caen todas las especulaciones de que el anticristo va a construir el templo a la mitad de la gran tribulación o que lo va a construir apenas se construye el templo, va a comenzar la gran tribulación. No va a ser así. Entonces, vamos a ver dentro de poco la construcción del tercer templo. Lo vamos a ver dentro de poco porque eso prácticamente está en el ambiente. Y ya en Israel tiene un instituto que se llama el Instituto del Templo, en donde ellos tienen ya preparado todas las cosas. Tienen preparado las vestiduras sacerdotales, tienen preparado el amenorat, esa lámpara de 7 brazos, hecha en oro puro, ya la tienen listo el altar, ya consiguieron inclusive la vaca roja que necesitan para los, para los sacrificios y las purificaciones, y ya tienen una cantidad de sacerdotes que están entrenando para que se ocupen de las labores del templo. Ya ellos tienen avanzado todo y muchos dicen que ya el templo está construido de una manera prefabricada y que solamente es cuestión de armarlo en el sitio. Y no es de extrañar eso porque cuando Dios le dio orden a Salomón de construir el templo, prohibió que en el lugar del templo se oyeran martillos y se oyeran golpes de herramientas y ese tipo de cosas. Y ahí entra muy bien la parte de que el templo esté construido
porque entonces solamente cuando se instale en el lugar no se va a oír maquinarias, equipo, martillo y ese tipo de cosas. Dios, eso no debe estar, no debe oírse durante la construcción del tercer templo. Entonces, es una profecía que vamos a ver. Cuando veamos el tercer templo, sencillamente va a ser una advertencia para todos los que han oído la palabra de Dios, para todos los que conocen la escritura, para todos los que han oído, va a ser un llamado, va a ser como la construcción del tercer templo, va a ser como el último llamado de Dios a los que han sido rebeldes, a los que han sido desobedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. Va a ser como el último llamado cuando ellos vean el tercer templo construyéndose o el tercer templo construido y los judíos ejerciendo su religión. Va a ser realmente el último llamado a la salvación por la gracia. Y de ahí en adelante, en cualquier instante, en cualquier segundo, aparecerá el Señor en los aires y se va a levantar a su iglesia. Este es, a grosso modo, sobre la construcción del templo. Posteriormente haremos algo más profundo, más sobre la gran tribulación. Dios les bendiga y Dios les guarde.